por darnos un poco de su tiempo. Hoy vamos a presentar cómo invertir tus soluciones de asset on-premise en híbridas. Nos acompaña Luis Calzada, ingeniero preventa del marca de asset. Él está con nosotros, nos va a regalar unos minutos de su tiempo para platicarnos más sobre esto de la nube híbrida, dándole continuidad a nuestros temas de Hybrid Cloud. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y los dejo aquí en sus manos. Muchas gracias, Vania. Muy buen día a todos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues bueno, vamos a comenzar. Bien, como hemos visto, a lo largo del tiempo, hemos estado trabajando con soluciones que son on-premise, que tenemos allí trabajando desde hace ya tiempo y que posteriormente surgió el tema de la nube, en donde vimos la posibilidad de estar teniendo sistemas, bases de datos, aplicaciones allí en ese lugar, que básicamente la nube pues simple y sencillamente es un data center provisionado por alguien más y que nos lo renta o nos da un SaaS, Software as a Service, o alguna de esas similares, ¿no? Pero bueno, ahora con el tema de la pandemia, lo que sucedió o lo que luego llega a pasar, independientemente de las situaciones, que ocurran en el mundo es que, pues bueno, necesitamos una transformación digital o tener mayor alcance al que tenemos hoy en día y por eso es necesario ver situaciones híbridas, servicios híbridos y demás. En este caso, pues nos vamos a enfocar en las soluciones de SET y pues bien, varias de estas soluciones son formato on-premise, algunas de ellas tienen una particularidad que vamos a ver más adelante, pero bueno, en este caso el día de hoy como vemos, debido al COVID, se han presentado muchas situaciones en las cuales los usuarios que tienen su consola on-premise preguntan cómo pueden hacerle para administrar sus equipos que están pues fuera de la empresa, están trabajando desde casa. También, si ustedes han tenido ya mucha experiencia vendiendo nuestro producto, pues se han dado cuenta que nuestra nube pues llega hasta 250, aunque próximamente, pues bueno, esa limitante ya se va a remover y ya en el corto o mediano plazo, pues ya vamos a tener disponible una nube más amplia. Pero bueno, independientemente de eso, en este webinar, lo que vamos a ver es cómo volver híbridas lo que son la consola de administración del antivirus, mejor conocida como el ESET Security Management Center. También vamos a ver la consola de cifrado, lo que corresponde al ESET Encryption Server. Y por último, veríamos lo que es el ESET Authentication Server, que es el que se encarga de administrar el doble factor de autenticación y que desde luego en él es donde ocurren estas entradas de autenticación. Pues bueno, vamos a comenzar primero con indicar qué opciones disponemos, ya que finalmente estas opciones aplican de forma general para cada una de las soluciones que acabo de mencionar. Primero que nada, desde luego, como mencioné, tenemos ya servicios en la nube y uno de ellos pues es el de proveer, tener un servidor allí en la nube, en el cual nosotros nos hacemos cargo de administrarla y demás. Y hay que recordar que es la parte de la seguridad es compartida, es decir, tanto por un lado, el proveedor de esa nube va a estar a cargo de la seguridad, pero por el otro, a otros temas, el usuario final es el que también va a tener ahí responsabilidad. Entonces, algunas tareas quedan a cargo del administrador y otras quedan a cargo del proveedor de servicio. Y la otra es, pues si ya el cliente cuenta con una IP pública o un firewall perimetral, pues bueno, podemos hacer una configuración para que hagamos el llamado publicar la consola, lo que se llama así. Es decir, vamos a solamente publicar o poner disponibles en Internet los servicios necesarios a través de los puertos que ocupe. Entonces, bueno, como mencioné, la primera solución que vamos a ver es la del endpoint, la consola de antivirus. Y pues bueno, repasando, vemos que estas soluciones son las más populares actualmente. Pueden haber más. De hecho, ahí hay otras marcas como Ionos o como la misma nube de Huawei que también están disponibles.
pero pues que no son tan conocidas. De hecho, las más conocidas creo que son Azure y Amazon, en donde, pues bueno, si el cliente ya está optando por migrar a la nube, estar ocupando este tipo de esquema, tener algunos servidores on-premise, otros en la nube, ir experimentando, pues bueno, es posible poder ver con este cliente si tiene disponible algún servidor para poder poner nuestro servicio y ahí mismo poder hacer la administración y demás, con lo cual pues bueno, ya se facilita la disponibilidad para que todos los equipos puedan alcanzarla. Pero bueno, no es suficiente con el simple hecho de ponerlo. Hay que considerar que pues bueno, estos sistemas cuentan también con su firewall, como les comenté, es una seguridad compartida y el firewall, pues bueno, ese lo puede administrar el cliente. Entonces, él es el que puede decidir qué servicios o qué puertos de comunicación necesita para, de acuerdo a la aplicación que tenga allí. En este caso, en nosotros, pues bueno, hay dos puertos, pero bueno, aquí tengo unos ejemplos de cómo se ve en el Amazon Web Service. Se puede encontrar como Security Groups, que es donde podemos ver reglas de este estilo, donde aquí podemos definir el tipo de protocolo, TCP, UDP, el puerto y demás, ¿no? Y también podemos definir a que solamente esté disponible ese acceso para una IP, con lo cual pues se hace más restrictivo, tiene mejor control de la seguridad en lugar de permitirlo para cualquier IP. Por ejemplo, también para el caso de Azure se tiene el grupo de seguridad de red, o mejor conocido como NSG, que es el Network Security Groups, en donde de igual forma se tiene algo similar a lo que vimos en Azure, en donde también podemos definir prioridad o abrir puertos para finalmente, bueno, enfocarnos en lo que nos importa, ¿no? En este caso en la consola de seguridad de SET, pues bueno, se requiere el puerto 443, con lo cual con eso se va a permitir que el usuario pueda acceder a su consola desde cualquier lugar donde esté. Siempre y cuando tenga internet va a poder acceder a ella. De tal forma que si este usuario no tiene una VPN o algo por el estilo para acceder directamente por la red privada, pues bueno, lo puede hacer de esta forma, si fuera necesario. Si no, simplemente con que permita el puerto de comunicación 2222 TCP. En este caso, bueno, me estoy enfocando en que son comunicaciones entrante, es decir, la comunicación viene de fuera hacia adentro y pues bueno, esos serían los puertos necesarios para poder habilitarlo en la nube pública, ¿no? Para poder administrar lo que es la solución. Y con esto ya estaríamos, por un lado, ya cubriendo una gran parte, pero bueno, todavía es necesario hacer algo más en el lado del cliente que lo vamos a ver más adelante. Voy a continuar con la segunda opción. El otro es el de, pues tengo una IP pública y un firewall perimetral. Tengo un esquema quizás parecido a esto, en donde tengo la necesidad de conectarme desde fuera de la oficina a a la consola web. Y por otro lado, requiero que mis usuarios que están trabajando de forma remota, que están haciendo home office, se conecten sin problema a la consola para yo ver qué es lo que está pasando y no quedarme sin saber qué ocurrió, qué incidentes han tenido y demás. Entonces, bueno, esta sería una opción que es la de las más viables, al menos de lo que he visto, en donde, pues bueno, finalmente, una IP pública, por lo regular, los usuarios sí llegan a tener, ya que la requieren tal vez para algún servicio, un servicio de una página web, de e-commerce, y ya, ¿no? Pero finalmente la IP pública te da diferentes entradas, salidas, puertos, básicamente. Entonces, al momento que ellos la usan, pues no la están explotando al 100%, es decir, no están ocupando todos los puertos. Y por lo tanto, pues podemos nosotros disponer allí de dos de esos puertos libres que pueden trabajar en conjunto con el firewall perimetral, en donde se realiza lo que se llama una regla de NAT,
Y pues bueno, allí lo que consiste la regla de NAT es que, pues bien, hay un puerto, hay una IP interna y una IP pública. Hay una IP pública que va a entrar al firewall y el firewall lo que va a hacer es como una especie de conmutador, como si fuera un conmutador telefónico. Este va a enlazar lo que es esa conexión de afuera con una dirección interna de la red, donde el puerto puede ser diferente, no necesariamente tiene que ser el mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente el diagrama, solamente que en esta ocasión ya le estoy poniendo valores a lo que son las conexiones. Véase que, por ejemplo, en la conexión naranja, que es la que corresponde a la consola web, allí estoy indicando que para la comunicación de la consola web voy a ocupar el puerto 8443 de forma externa, mientras que internamente yo siempre uso el puerto 443. Puede ser que ese puerto en la IP pública ya esté ocupado, por lo que comentaba, para el servicio web y por eso mismo sea necesario ocupar otro puerto. Por otro lado, en la línea azul vemos que estoy ocupando el puerto 12345 para hacer la conectividad finalmente con el puerto 2222, que es el puerto de administración de la gente. Entonces, de esa forma, ya tengo ya poniéndole datos, vamos a ver claramente cómo queda todo esto. Ya definí cuáles son los puertos, ya sé cuál es mi IP pública y cuál es la IP entrante, de tal forma que para pasarle, digamos, la información al especialista del firewall perimetral, pues él puede ser algo de este estilo, donde él puede interpretar claramente que la comunicación es entrante, que viene de una IP, en este caso, mi IP pública, que es la 201, 137, 145, 167, que va a entrar por el puerto 12345, llega al firewall, hay una regla de NAT que va a permitir la comunicación hacia la IP o hacia donde está mi servidor de antivirus, que es la 192.168.10.1 por el puerto 222. 2222, perdón. Entonces, y así sucesivamente sucedería lo mismo con el puerto 8443, entrando directamente al 443. Entonces, de esta forma es como queda la primera parte, que es algo similar a lo que vimos hace un momento en el paso 1, bueno, en la opción 1, que es cuando yo lo tengo disponible en una nube pública. El ambiente de la DMZ puede que exista, puede que no, eso ya no es necesario que exista, por lo cual no tendremos que hacer nada. Ahora bien, quizás ahora viene el tema. Bueno, de forma interna yo uso el 443, es decir, yo no tengo que poner nada adicional, simplemente uso HTTPS, la IP pública o el DNS interno, etcétera, lo que sea, el puerto diagonalera y ya. Más bien sin el puerto y diagonalera, IP pública, IP interna, diagonalera, es lo que ocupo, mientras que ahora para cuando está publicada la consola, lo que tengo que hacer es sí poner el puerto, es decir, porque no tengo una conexión directa al HTTPS, entonces en este caso queda el 8443 para poder yo acceder a mi consola desde fuera. Por otro lado, mis agentes, como les digo que tienen que conectarse, como les digo que tienen que conectarse a una IP interna y una IP externa, ¿no? Entonces, para ello es necesario crear una configuración, una política en el firewall, bueno, más bien en la política de la gente para que permita esa comunicación. Es algo muy sencillo, es un simple registro donde podemos ir sumando. En este caso estoy ocupando IPs, pero la verdad es que también pueden ser hostname, FQDNs para el caso de las direcciones internas, pero para direcciones externas podemos ocupar lo que son DNS, algún servicio de DNS, con lo cual el DNS provee mayor flexibilidad, ya que en caso de que cambiésemos la IP pública, pues fácilmente la podemos sustituir. Finalmente lo que está buscando en el DNS es una dirección,
la cual puede tener una o varias IPs y por lo tanto pues no se ve afectado el servicio. Entonces aquí podemos tener un registro de n cantidad. Podemos tener, por ejemplo, las IPs, la interna y la pública, pero también podemos poner otras dos, una que corresponde al hostname del equipo y otra que corresponde al DNS público. Y con eso, pues bueno, ya queda cubierto la mayor parte. Con eso garantizamos una mayor comunicación y desde luego guardar los cambios y aplicarlo a todos los equipos. De tal forma que si un equipo se encuentra fuera de la red, pues y trata de buscar la IP interna y no la encuentra, pues bueno, va a buscar en su registro cuál es el siguiente dato que tiene para conectarse y lo va a ocupar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es lo que se requiere a grosso modo en la solución de endpoint, en lo cual, pues bueno, también se puede optar. Yo mencioné que podemos poner los dos puertos para el 8443 y el otro que es el 12345 para la dirección entrante, pero podría ser que nada más nos enfoquemos en la comunicación del cliente y que dejemos libre lo que es la consola. Otra situación que hay que considerar o saber más bien es que si publicamos lo que es el acceso a la consola, pues bueno, esta no quiere decir que esté desprotegida o que no esté diseñada para eso. Se puede habilitar lo que es un acceso de doble factor de autenticación para que en caso de que los usuarios accesen a la consola, pues una vez que pongan su usuario y contraseña, se les solicite lo que es su token que van a tener en su celular. Si no lo tienen, simple y sencillamente no van a poder acceder. De tal forma que si nuestra solución está publicada y como existe el riesgo latente de los ciberdelincuentes que estén allí tratando de buscar accesos indebidos, pues bueno, no van a poder ir más allá gracias al doble factor de autenticación. Y para el tema de la comunicación de la gente a través del puerto 2222 o del puerto que se configure de forma externa, pues bueno, allí hay una validación previa en donde se verifica si el certificado es conocido o no. Y si en caso de que no hace match, no concuerda, pues simple y sencillamente la comunicación cae, se retira, se pierde. Entonces de esa forma se fortalece el acceso. Entonces en ese lado no hay que preocuparse. Ahora bien, continuando, vamos a continuación a ver lo que es el servidor de Set Endpoint Encryption, la solución de cifrado de Set, más robusta que tiene. Primero que nada aquí hay que ver o repasar lo que es la arquitectura para entender bien cuáles son las posibilidades, ya que en este caso tiene una particularidad en la cual, pues bueno, por un lado tiene una interfaz web, tiene su servidor de cifrado, que es el que los clientes van a instalar. Y por otro lado tienen el cliente de cifrado, el cual les va a proveer todas las funcionalidades para cifrar carpetas, discos duros, archivos, etcétera. Pero hay otro componente que no ven los clientes, o que al menos, o que inclusive igual y ni saben que existe, que se llama el Encryption Server Proxy, que está a cargo de SET, que es el que administra y demás. Pero tiene una función importante, ya que por defecto, ya que de forma inicial, aquí hay una configuración o política que yo quiero enviar. Lo que va a suceder es que no hay una comunicación directa hacia el cliente. No importa si está dentro o fuera de la red. Es decir, no importa si están en la misma red, en la misma oficina. Siempre la comunicación del servidor hacia el cliente va a ir primero al servidor de proxy y posteriormente, cuando el cliente sincronice, va a descargar esta información. Entonces, tanto la consola como el cliente tienen un tiempo para sincronizar con el proxy. Entonces, una vez que toma la configuración, posteriormente va a volver a sincronizar y va a reenviar o devolver el resultado de esa configuración. Va a decir, sí, ya lo tomé. Y ahí te va.
y se lo envía nuevamente al servidor de cifrado. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es el Encryption Server Proxy, que es un elemento que nos va a ayudar como intermediario entre la comunicación del servidor y el cliente, no importa si están dentro o fuera. Entonces ya nos está dando esta consola propiedades de una consola híbrida, sin necesidad de hacer algo más. Solamente que estas propiedades no son del todo extensas, es decir, solamente podemos administrar equipos fuera de la red, pero en lo que consiste en la administración de la solución, para ello sí necesitamos publicarla o tener una conexión privada, una VPN. Todo esto, toda esta comunicación que acabamos de ver, que voy a repetir la animación, se realiza a través de HTTPS, es decir, 443, todo es seguro, no se requiere un puerto, simplemente con que se tenga salida a internet a los sitios correspondientes, vamos a poder tener esta opción, o más bien esta forma de cómo trabaja la consola. Desde luego, bueno, repasando, tomando en cuenta, de igual forma podemos disponer de estos servicios. Digo, finalmente esto es algo que se va a repetir en cada una de las soluciones. Siempre vamos a poder tener disponibilidad de alguna de estas nubes para hacer uso de las mismas y poder tener servicios más avanzados, aunque desde luego hay que tener en cuenta, y otro detalle, preguntar con el cliente si no es una comunicación cerrada, ya que en ocasiones llegan a tener servicios en estas nubes, pero lamentablemente no están abiertas, no las pueden abrir o no pueden tener la comunicación este, para poderlo abrirlo hacia internet, y de hecho se comunican a estos servicios por medio de una VPN, haciendo o simulando que es un servidor más de la organización que está en su data center, aunque en realidad está en la nube, pero es una nube restringida en ese caso. Entonces, bueno, repasando lo del tema de las nubes, y bueno, vemos que es necesario, en este caso, como mencioné, solamente requerimos publicar lo que es la consola web, la cual en este caso es la 443, aunque la ventaja de esta consola es que es ligera, la podemos instalar tal vez con otro servicio. Vamos a suponer que hay un proyecto de antivirus y un proyecto de cifrado. Las dos consolas pueden convivir. La consola de cifrado es la que ocupa menos requisitos o hardware, entonces sin problema alguno puede convivir con la de antivirus. Pero como tal, pues las dos estarían buscando usar el puerto 4.3. En ese caso, la consola de encryption, al momento de instalar, nos brinda esa posibilidad de cambiar el puerto. Entonces podemos usar otro. Y ahí, de acuerdo a lo que necesitemos, vamos a realizar lo que es la configuración de la IP para, en este caso, el NAT, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, un puerto comúnmente usado luego en esas situaciones, cuando se tiene ocupado el 443, pues es el 8443. No importa si los puertos coinciden, no hay ningún problema, pueden coincidir en ese tema. Y pues bueno, básicamente de la solución de encryption no hay que hacer gran cosa. En realidad, pues simple y sencillamente gracias al esquema que comenté, es al encryption server proxy. Simple y sencillamente nos tenemos que preocupar en cómo vamos a administrar lo que es la consola, ya sea a través de que lo pongamos en una nube pública, o que hagamos la regla de NAT en el firewall. Solamente eso, no hay mucho que hacer. Es muy sencillo, muy fácil. Mientras que por otro lado, para la parte de el Set Secure Authentication, allí es un poco más elaborado, un poco más controlado, debido a que estamos dando accesos. Entonces, recapitulando, pues bueno, primero que nada también, otra vez, podemos usar alguna de estas nubes públicas, la que sea de nuestro agrado, para poder instalar lo que es la solución. Tener en cuenta lo que son los grupos de seguridad o el firewall que tiene, que como mencioné hay que tener cuidado, hay que
tener cuidado de no publicar todo el equipo, porque si no lo va a quedar expuesto y va a quedar libre para ataques, que es parte de lo que comentaba de la seguridad compartida. Bueno, aquí el servidor de autenticación requiere de dos puertos. Primero que nada del puerto 8000 y del puerto 8001. El puerto 8001 es el que hace uso de la consola y también para lo que es la autenticación como tal. En caso de, bueno, para el firewall, la IP pública y el firewall perimetral, pues bueno, esto es lo que necesitaríamos de igual forma. Este es el esquema en donde el usuario al conectarse por el puerto 8001, pues bueno, sí requiere que sean los mismos puertos. Es decir, si yo voy a ocupar el puerto 8001, también requiero que en mi NAT esté el puerto 8001 y de igual forma para el otro. El puerto 8000 y de igual forma en la IP pública requiero que esté libre el puerto 8000. Si no, podemos optar por cambiarlo. Se pueden cambiar, pero deben de quedar igual. Es decir, yo puedo cambiarlo por el puerto quizás el 10.000. En el primer caso, 10.000, puedo poner 10.001 para sustituirlo por 8.001 y el puerto es 10.000 para el puerto 8.000. Pero deben de hacer match debido a que este, cómo funciona la consola de autenticación. Es necesario, primero que nada, revisar la documentación que está en el help, en el cual pues nos indica que, bueno, allí hay que ver un tema de certificado, en el cual pues bueno, cada que hay una comunicación, el certificado contiene lo que son las IPs, contiene lo que es la dirección IPv4, IPv6, el hostname o el DNS, el FQDN, todos esos nombres son contenidos en el certificado. Y por lo tanto, si nosotros publicamos lo que es ese servicio sin hacer cambio en el certificado y queremos integrar un nuevo sistema a la autenticación o realizar una autenticación externa, desde luego el certificado pues, no va a hacer match, no va a ser válido porque no tiene lo que es la IP pública del servidor, no va a tener el DNS o el hostname. Por eso mismo es necesario crear un nuevo certificado en el cual vamos a tener que declarar todas las diferentes entradas, las nuevas entradas. Digo, por un lado vamos como se crea desde cero, tomar nota de las entradas que tenía el certificado anterior, sumar las nuevas, sumar aquellas que son las IPs, el FQDN, el hostname y demás, para poder hacer el cambio. Entonces, en esta primera parte son algunas opciones que vamos a tener que hacer a través de PowerShell, en donde, pues bueno, allí es algo muy sencillo. Una vez que tenemos los datos, la verdad es que ya es muy rápido, copiar y pegar, ejecutar, y ya con eso queda listo. Igual, posteriormente, una vez que tenemos el certificado, pues bueno, va a quedar listo. Y lo que tenemos que hacer es importarlo. Tenemos que agregarlo a la computadora de servidor de autenticación para que quede ya listo y disponible. Aquí se ven una serie de pasos muy extensos, pero la verdad es que son pasos que te van llevando de la mano, con lo cual es muy sencillo. Es un pequeño wizard en el cual, pues bueno, tenemos que agregar nuestro certificado, poner su contraseña, y para que quede guardado en dos lugares diferentes. Ok, por un lado va a quedar en el lado de certificados, del lado de certificados personales, y por otro lado va a quedar en otro paso que va a ser en el de certificados de autoridad confiables. Entonces son los dos lugares donde se tiene que quedar. Posteriormente, pues bueno, por un lado se creó el certificado y ya se agregó, pero lo siguiente es eliminar el anterior. Entonces, por lo tanto, allí a través de una pantalla de SMD hacemos ese cambio. Todo eso viene en el head, todo viene documentado, ahí nos indica paso a paso. Aquí simplemente indico pues cuáles son los procedimientos rápidos. Entonces, tenemos que, como el certificado, bueno, primero que nada no se elimina, más bien se cambia.
Aquí aunque hay una instrucción de delete, primero que nada, pues bueno, lo elimina para un servicio, que es el servicio en el puerto 8001, que como mencioné, podemos cambiar si fuera necesario. Entonces, el certificado, primero que nada tenemos que sacar lo que es su hash o su huella digital para poder, en un momento que lo necesitemos reemplazar, por si algo sale mal, algo no hicimos bien, pues bueno, lo podamos reemplazar. Por eso mismo indico que no es como tal una eliminación, sino simplemente es eliminar el certificado asociado que tiene un servicio. Posteriormente, ya que se elimina ese certificado de ese servicio, este, agregamos el de nosotros. Desde luego hay que sacar el hash, eso en la pantalla anterior, bueno, ah, donde estábamos ordenando los certificados, allí podemos ver las propiedades y ya con eso quedaría listo para poder trabajar de esa forma. El servidor de autenticación, este, sí es un poco más estricto en este lado, ya que primero que nada hay que tener en cuenta que su funcionalidad principal es la de validar que efectivamente la gente que se está tratando de conectar a un sistema es quien dice ser. Y como son conexiones externas, o internas, pues bueno, tanto la aplicación ocupa y el servidor ocupan certificados, que es como el que acabamos de ver que se crea, y con eso se comunican. Siempre se van a estar comunicando con ese certificado que haya que, desde la instalación hasta que cuando hay una autenticación, para evitar justamente algún tema de sustitución de identidad o cuestiones ahí, un ataque. Desde luego sabemos que en doble factor ocupa lo que es el código de único uso, con el cual se garantiza, pero también debemos de garantizar la conexión, que la conexión sea segura y por eso mismo es algo un poco más elaborado. Entonces, bueno, ahorita no sé, quisiera hacer una pausa para ver si tenemos algunas dudas, para dudas o respuestas. No sé si tengas por ahí algo, Vania, te hayan dejado. Sí, ya tenemos algunas preguntas, te las voy a ir leyendo. Ok. Em, Jorge Villamil nos puso, ¿la configuración se pudiera hacer con DNS en lugar de IP? Ah, ok. Me imagino que es para la consola de, de antivirus. Sí, claro. Se puede usar entradas desde DNS sin ningún problema. De hecho, voy a regresar tantito. Este, en la parte de configuración de la gente, en esta parte, allí se pueden sumar. Nada más le damos clic al botón agregar y vamos a poder tener disponible agregar el DNS y agregamos el puerto. Desde luego podemos tener diferentes entradas de acuerdo a lo que se tenga, ¿no? Porque puede que alguien tenga alta disponibilidad y tenga más servidores, ¿no? Entonces, inclusive pueden ser más direcciones IPs, diferentes puertos y sí, sin problema. Ok, gracias Luis. Francisco Mendoza, bueno, Jorge, no sé si sí te quedó claro, si no, si quieres escríbenos en el chat cualquier cosa. Francisco Mendoza nos escribe, entonces se requieren dos consolas, una para encryption y otra para endpoint protection. ¿Se requiere un agente para encryption? Ah, ok. Sí, bien, sí, sí, son soluciones diferentes. eh, la del endpoint y la del doble factor de autenticación, aunque si ustedes tienen la consola del endpoint, deben de saber que ella ya incluye al menos una cierta cantidad de usuarios que puedes proteger con doble factor de autenticación para el acceso a la consola, no para otro servicio, no para un escritorio remoto o login de Windows, sino simplemente es para que cuando creas tu usuario en la consola le pongas, ah, ¿quieres habilitar el doble factor? Ah, ok. Entonces, cada que vas vía web a conectarte a ella, pues te va a pedir un doble factor. Desde luego hay que hacer una serie de sumar tu número de celular para que te llegue la aplicación y puedas generar los accesos. Pero sí, en ese caso ahí es donde viene embebida lo que es la solución de autenticación, pero si es para otro servicio que tú lo quieras usar para
el login de Windows o para integrarlo con el escritorio remoto o una VPN, o integrarlo para una autenticación de Linux o Mac, etcétera, lo que sea. Si es necesario adquirir la solución por separado, si requiere una consola adicional o diferente. Ok, gracias Luis. Sí. Jorge Villamil nos pregunta nuevamente, bueno, nos hace otra pregunta, perdón, ¿en qué caso se debe usar el cambio de certificado? ¿Solo para cuando la consola de administración se mueva a la nube o cuando se usa el servidor de autenticación? Ok, bien. Regresando ahí, ahorita, ok. Por defecto, bueno, cuando tienes la solución instalada, y de forma interna, y todos los equipos logran acceder a ella de alguna u otra forma, ya sea por VPN o de forma interna, no requieres cambiar el certificado. Pero si tu servicio, necesitas que tus usuarios tal vez están trabajando fuera de la oficina, no tienen VPN, están viajando, tienes servicios publicados como una página web y pues necesitas que autentiquen o autentiquen personas que están fuera de tu empresa que no tienen acceso a la VPN. Allí, en ese tipo de casos, es cuando necesitas hacer el cambio, porque recapitulando rápidamente, el certificado contiene todas las entradas del servidor, es decir, todo lo que viene, lo que son el nombre de equipo, nombre de dominio, la dirección DNS, IP interna, IP pública, todo eso, de tal forma que cuando los equipos tratan de buscar la IP, ellos siempre van a buscar la IP interna o lo que está por defecto, IP interna, hostname y demás. Pero si está publicado el servicio y está fuera el equipo que quiere realizar la autenticación, no lo va a encontrar. Y si logra al menos detectar lo que es la dirección, dado que el certificado no hace match, es donde allí es necesario. Espero no haber sido claro. Muchas gracias. Jorge, si quieres abrir tu micrófono, adelante. Es que Jorge nos preguntaba, son todas las preguntas y Jorge nos decía que quería hacerte Ah, alguna sí, pregunta. adelante. Ok, gracias. Buen día a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Oye, me queda una duda. Este, el caso de que sea híbrida la solución, lo que presentaste es que nosotros o el cliente o el usuario final tendría que contratar los servicios de nube con cualquiera de estos proveedores, ¿no? Ya sea Azure o Amazon o, bueno, el que haya, IBM, no sé, pero no son directamente los servidores de SET, ¿no? O sea, es un servicio adicional que se tiene que contratar. Entonces, la duda es, pues, ¿por qué no abrir los puertos del servidor local hacia la nube? Y entonces que a través de DNS los clientes se conecten hacia la oficina, ¿no? Sin necesidad de contratar un servicio adicional. No sé. Ah, sí. Sí, de hecho, bueno, comentaba que una opción sería que ocupara la nube, que tal vez el usuario ya está usando, o igual también, como mencionaste, igual ustedes como partners o proveedores del servicio, también ustedes lo pueden, adquirir y sumar en el paquete de soluciones. Sí ha pasado, sí he tenido allí unos cuantos partners que adquieren, suman la solución en la nube y se la venden a su cliente. El cliente de antemano sabe que no es la nube de SET, debido a que en algunos casos no la tiene. Al menos para la de Endpoint, pues más adelante ya va a estar disponible para mayor cantidad de usuarios. Y sí, bien, como comentas, también está esa opción en la cual se abren los puertos. Allí es lo que me trataba de referir en el tema de la IP pública y el firewall, ¿no? Donde ya a través de ellos es como, pues los abrimos y ya queda listo a través de un DNS y ya también le damos vuelta. Pero sí, hay varias opciones. No es algo así como que mandatorio todo lo que se indica aquí. También hay otras opciones de cómo poder brindar el servicio y también de igual forma para no sumar mayor costo, ¿no? Al proyecto, que es lo que luego buscamos, ¿no? Exacto, así es.
Hay otra opción, por ejemplo, si nosotros como partners tenemos servidores en la oficina, eh, pudiéramos hacer eso, cargar las licencias de los usuarios finales en alguno de nuestro servidor que tenemos publicado, ya sea virtualizado o no, y entonces nosotros dar la solución como si fuéramos una nube, como si fuéramos una nube pública. ¿Se pudiera hacer eso? Sí, también puedes hacer eso. De hecho, bueno, ahorita no tengo a la mano una PPT, pero de hecho la nube de SET, bueno, no, perdón, la consola de SET tiene la posibilidad de que la puedes segmentar. Es decir, tú puedes crear un usuario y darle una vista particular de la consola. Esa vista particular puedes, al momento en que entra el usuario, tú puedes ser el administrador, de la consola que tienes en tu oficina, que estaría dando el servicio, pero a tus usuarios, vamos a suponer que tengas dos, empresa A, empresa B, entonces al momento en que le creas tu usuario, lo delimitas para que solamente él vea lo que tú quieres que vea, que nada más vea, bueno, él va a ver un grupo que se llama empresa A y allí él va a poder sumar sus equipos y le vas a poner su licencia. Él eso sí va a ver. Y para el empresa B también vas a hacer lo mismo. Entonces, de tal forma que no se van a ver. Es como tener un edificio y que rentas oficinas, ¿no? Finalmente, allí es visible, ¿no? Es algo visible, algo físico, pero es una analogía más o menos aproximada en la Sí. cual pues cada quien tiene acceso a su oficina, no saben qué hay adentro, no saben cuántos usuarios hay y así. Y de igual forma pasaría con la consola. Entonces, igual si quieres luego mándanos un correo y te paso los datos para que puedas ver cómo se hace eso. Y vas a ver que con esos permisos, tus usuarios van a creer que ellos tienen una consola para ellos mismos, pero en realidad pues le estás proviendo una unidad, un pequeño espacio, ¿no? De tu gran edificio que tienes allí. Que sí, sin ningún tema tú puedes optar como por ejemplo esas soluciones alternativas en la cual tú absorbes de alguna forma ese gasto, te comprometes a brindar ese servicio de la nube híbrida y además hasta inclusive puedes ver hasta otras alternativas como un servicio administrado o un soporte un poco más rápido, ¿no? Porque ya tienes acceso a la consola. Exacto, en eso estaba pensando precisamente. Sí, claro que sí, es una buena opción de hecho. Ok, ok, muchas gracias. Y de nada, no sé si hay algo más. Perfecto, Jorge, gracias. No, Luis, ahorita ya son todas las preguntas que tenemos en el chat. Si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera ponernos o que quiera abrir su micrófono, adelante. Si no, pues listo. No sé si tú quieres continuar con alguien más, Luis. Ah, no, nada más aquí dejo disponible mi correo para cualquier tema. Este, En este tema de las soluciones híbridas, pues la verdad es que abre bastante el panorama. De acuerdo a las posibilidades, no es que nosotros indiquemos qué tienen que hacer, sino simplemente es decirles, podrías hacer esto, y a partir de ahí, ustedes saquen ideas como las que acabamos de comentar, en la cual, pues bueno, pueden brindar N cantidad de alternativas, pueden sumar más opciones a su portafolio, desde un servicio administrado, proveer algún servicio, otro tipo de soporte, etcétera. Cuestiones de ese estilo, ¿no? Y cualquier otro tema, comentario o duda que salga posteriormente a este webinar, pues bueno, ahí tienen disponible mi correo. Con gusto los atenderemos. Y bueno, cualquier tema adicional, pues ahí estaremos en contacto o nos estaremos escuchando en otro webinar. Muchas gracias al equipo de Nexis. No sé si Per- quieren sumar algo más. Perdón, Luis, Sí, adelante. y perdón a los demás. Una duda más. Nosotros estás basado en México, supongo, ¿verdad? Así es, En sí. Ciudad de México. Ok. Nosotros estamos en el norte del país, en Sonora. Ahí yo tuve contacto con alguien que estaba abriendo oficina en Monterrey y parece que es la persona que nos va a atender de SET directamente acá en el norte. Pero extravié su contacto. No sé si me lo pudieras pasar. Así Sí. es, no te preocupes. Sí, que sí, no te preocupes, Jorge. Nosotros te mandamos, ya nos que le escribiste ahorita el correo en el chat, nosotros te vamos a mandar el correo de quién te va a estar contactando para ya atenderte. Ok, ok, excelente. Gracias. Sí, claro. De nada. Muchas gracias, Luis. Eh,
Pues bueno, cualquier duda, de todas maneras, nuestra gerente de producto es Marta Angélica Coronado. Marta, si puedes ponerles tu correo en el chat, por favor. Sí, de Y acuerdo. cualquier cuestión de todas maneras que necesiten, cualquier pregunta, cualquier otra cosa, ella los estará atendiendo. Y pues aquí nosotros seguimos en contacto también con Luis, con ese directamente, con todos. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí y cualquier cosa seguimos en contacto. Gracias, Luis, por tu participación. Buen día a todos. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.